Padre Pedro, tengo una consulta sobre la confesión. Cuando lo hago, ¿debo mencionar específicamente contra qué mandamiento atenté? El otro día al confesarme, el padre me regañó porque quería que fuera concreta y concisa. Yo necesitaba hablarle de mis pecados. Fue una situación abrupta para mí, pues recién regresé a la iglesia. Gracias por su respuesta. Karina. Karina, el Señor te bendiga y siempre es difícil confesar. Digo yo siempre, porque pues esa es mi experiencia, por lo menos yo sé que es la experiencia de muchísimas personas, que es muy difícil sacar los trapitos sucios al aire. Pero por otra parte, si nosotros estuviéramos conscientes de que al sacar esos trapos sucios ya no son nuestros, sino que los entregamos a Jesucristo para que Él los clave en su cruz en el Calvario, como, ¡ah! ¡Qué rico se siente, Karina! ¡Qué sabroso se siente! Entonces yo comprendo tu trauma y comprendo doblemente tu trauma porque a veces habemos sacerdotes que no somos muy sensibles ante las necesidades espirituales de las personas que se acercan a nosotros y podemos lastimar. Por otra parte, yo te felicito, Karina, porque estás regresando a la iglesia y una de las primeras cosas que estás haciendo es buscando cómo reconciliarte con el Señor Jesús y con su iglesia a través de ese maravilloso sacramento que es el sacramento de la reconciliación o la confesión. ¿Cómo debemos de confesar nuestros pecados? Pues la iglesia nos enseña que lo más importante de todo es que al confesar vamos a sacar toda esa basura que tenemos por dentro. Y vamos a poder delante de Dios pues reconocer que hemos sido culpables y nos hemos hecho daño a nosotros, hemos hecho daño a otras personas, nos hemos apartado del amor de Dios, de la presencia de Dios, porque hemos optado por el mal en vez de por Jesucristo. Y como consecuencia, cuando confesamos esos pecados y nos damos cuenta del mal que hemos hecho, como que nos abrimos de nuevo a la misericordia de Dios y tenemos la gracia de Dios que nos da el sacramento para comenzar una vida mucho más cerca de Dios que nunca antes. Entonces es importante que cuando nosotros confesemos los pecados, que seamos bien explícitos, seamos bien concretos. Que confesemos cada pecado que hemos cometido. ¿Por qué? Porque de esa forma yo me doy cuenta de lo que yo he hecho y que necesito de la gracia de Dios para poder sobrepasar esos pecados o esos actos que son graves en mi relación con Dios. Lo otro que es importante es que cuando yo confieso los pecados y los enumero, por ejemplo, puedo decir, dije mentiras 3 veces o falté a la misa 2 veces o el pecado que sea. Cuando yo los enumero y cuando yo los pronuncio delante del sacerdote, que es el ministro de Dios, el que representa a Dios delante de mí y representa a la iglesia delante de mí, y a través del cual yo me reconcilio con Dios y con la iglesia, pues el sacerdote tiene una idea mucho más clara de qué penitencia darme. La penitencia no es otra cosa sino que una ayuda para yo poder sobrepasar esas inclinaciones al mal que yo tengo, y no solamente vencerlas con la gracia que recibo en el sacramento, pero comenzar a vivir una vida mucho más cerca de Dios. Entonces, si yo, por ejemplo, digo mentiras, pues el sacerdote ojalá que me dé una penitencia para yo dejar de decir mentiras. Si yo no estoy yendo a la iglesia, pues que el sacerdote me imponga una penitencia que me ayude pues a ir a misa con más regularidad y así por el estilo. Después de eso yo puedo tal vez hablar de conceptos generales y pedir algún tipo de dirección espiritual al sacerdote, pero lo más importante al principio es enumerar mis pecados para que el sacerdote esté consciente de lo que yo he hecho y me pueda ayudar mejor y yo también delante del Señor estar consciente de lo que tengo que hacer para mejorar mi relación con el Señor Jesús. Le pido también a los sacerdotes que seamos un poquito más sensibles a las necesidades de nuestros hermanos y también a los penitentes cuando van a confesarse, que sean como que un poquito más estructurados en su forma de confesar sus pecados y si después necesitan algún tipo de dirección espiritual, que la pidan, pero ya que no tenga que ver realmente con los pecados que